¿Qué tal? Buenas tardes, soy la doctora Andrea Gutiérrez García. El día de hoy vamos a hablar acerca del menisco discoide. Nos encontramos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte. Nuestro profesor titular, el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Iniciando con la introducción al tema, tenemos que de la etimología griega la palabra menisco significa luna creciente. Los meniscos son dos estructuras fibrocartilaginosas intraarticulares localizadas entre los cóndilos femorales y los platillos tibiales con forma de semiluna. El menisco lateral tiene una forma más circular y cubre aproximadamente el 75 al 93% de la meseta tibial lateral, en comparación con el medial que tiene una forma de C cubriendo únicamente el 51% de la meseta tibial medial. El ancho promedio es de 10 a 12 milímetros cada uno y el grosor promedio es de 4 a 5 milímetros en adultos. En cuanto a las inserciones ligamentarias, el ligamento intermeniscal une el borde anterior del menisco lateral con el cuerno anterior del menisco medial. Existen los fascículos popliteo-meniscales, los ligamentos menisco-capsulares y meniscotibiales o los ligamentos coronarios. Estos conectan al menisco lateral de forma periférica al tendón popliteo, a la cápsula articular y a la tibia respectivamente. El ligamento menisco-femoral anterior, que es el ligamento de Humphrey, y el posterior o ligamento de Grisberg, surgen de la cara lateral del cóndilo femoral medial hacia el cuerno posterior del menisco lateral. Como composición y anatomía microscópica, tenemos que los meniscos están compuestos por una matriz extracelular. Esta matriz compuesta por agua en un 72% y colágeno en 22%, dentro del cual el 90% del colágeno es tipo 1. Tenemos además en una menor cantidad la presencia de proteoglicanos, proteínas no colágenas y glicoproteínas. Se presenta una escasa celularidad a expensas de fibrocondrocitos, estas células que muestran un aspecto un poco más fibroblástico en capas superficiales y más condrocíticas en las capas más profundas. Las fibras de colágeno tipo 1, que son las más predominantes, se presentan entrecruzadas con una disposición circunferencial en profundidad y radial en la superficie. Además de esto, se encuentra en la estructura la existencia de pequeños canalículos en lo que es el seno de la matriz, cuya función, aunque no es muy bien conocida, parece estar relacionado con el bombeo de líquido sinovial dentro del menisco. Como se comentaba anteriormente, las fibrillas de colágeno están dispuestas en una estructura de tres capas, ideal para convertir las cargas de compresión vertical en tensiones circunferenciales. La capa superficial comprende de fibras orientadas de manera paralela a la superficie en diferentes ángulos. La segunda capa o capa lamelar contiene fibras orientadas de manera radial y por último la capa profunda, principal o central, con fibras orientadas de manera circunferencial. Como bien se menciona, la mayor parte de las fibras de colágeno tipo 1 se encontrará en la zona más vascularizada del menisco, en comparación con la zona avascular, en donde se pueden identificar más fibras de colágeno tipo 2. Los meniscos inician su diferenciación a la octava semana de gestación a partir de tejido mesenquimal, terminando su madurez anatómica a la catorceava semana. Los meniscos se encuentran completamente vascularizados al nacimiento, sin embargo, de los 0 a los 10 años presentan un decremento progresivo de la misma. Su irrigación está otorgada principalmente por la arteria genicular media, su porción anterior y posterior, y el plexo capilar intermeniscal. Esta diferencia en la nutrición vascular de los meniscos conlleva una distinta capacidad de cicatrización y regeneración del mismo. En este sentido, podemos encontrar la clasificación de Miller, Warner y Harner, la cual nos divide en tres zonas diferentes de acuerdo a la porción que se encuentra vascularizada. Iniciamos con la zona roja-roja, que va desde la porción más periférica hacia los 3 milímetros centrales, en la cual tenemos un área totalmente vascularizada. Esta con una mayor capacidad de regeneración y de cicatrización si encontramos algún tipo de lesión. La zona roja-blanca es un borde vascularizado que a medida que se va acercando a la zona central presenta una menor capacidad regenerativa. Esta zona se encuentra de los 3 a los 5 milímetros de la región periférica y presenta una capacidad intermedia de regeneración y cicatrización. Y por último tenemos la zona blanca-blanca, la cual es un área completamente avascular. Esta inicia de los 5 milímetros de la periferia con una pobre capacidad de regeneración y una nula capacidad de cicatrización.
Parecen insignificantes, los meniscos juegan un papel muy importante en la articulación de la rodilla. Iniciando con la transmisión de la fuerza y estabilidad, los meniscos optimizan la transmisión de la fuerza al aumentar la congruencia articular y la absorción del impacto, al ser más elásticos que el cartílago articular. Estos mismos confieren una estabilidad secundaria, siendo más profunda la superficie tibial. En pacientes donde se tiene alguna deficiencia del ligamento cruzado anterior, los meniscos se convierten en una parte de estabilizador primario de la rodilla para evitar la traslación o soportar más las cargas. Además de todo esto, tienen una función neural como mecanismo de propiocepción y sobre todo pues una función metabólica en la cual aportan nutrición y lubricación a la articulación femorotibial. Se dice en muchos estudios que un decremento del 40 al 50% del área de contacto en pacientes en los que les realiza meniscectomía total, como consecuencia se incrementa un estrés de carga desde un 200 a un 300%. Iniciando con el tema principal, tenemos que, como su nombre lo dice, el menisco discoide comprende una variante morfológica principalmente en su macroarquitectura, en donde encontramos un menisco circular en forma de disco o discoide, en comparación a una morfología normal de los meniscos que tendría que ser semilunar o semicircular. Esta variante también afecta la microarquitectura, la vascularidad y los mecanismos estabilizadores de los mismos, lo que predispone a una degeneración intrasustancia y a desgarros de una edad más temprana. Descrito inicialmente por Young en 1889 y posteriormente por Watson-Jones en 1930, se inician las teorías de etiología por Smiley en 1948, en donde se considera inicialmente que el menisco discoide es una anormalidad congénita que afirma que los meniscos existen en el feto como discos cartilaginosos y que una supuesta falta de la reabsorción de la zona central sería la causa de la forma discoide. Sin embargo, en 1955, Kaplan inicia con estudios sobre la embriología, revelando que en ningún momento del desarrollo de los meniscos asumen una forma discoide, demostrando que tienen una forma semilunar desde sus primeras etapas de formación. Si bien es una anomalía congénita descrita, no se cuenta con la etiología o la razón principal por la cual se ocasiona este tipo de lesiones. Sin embargo, existen factores familiares y genéticos que parece tienen un papel muy importante en el desarrollo de los meniscos discoides. Los datos sobre la incidencia del menisco discoide, tanto sintomático como asintomático, son variables, encontrando una incidencia global entre el 3 y el 17% en cuanto al menisco lateral y únicamente del 0.06 al 3% para el menisco medial. Se reporta que en los países del continente asiático se observa con mayor frecuencia en comparación con los países de Occidente, incluyendo una incidencia de menisco discoide lateral bilateral de hasta un 25% en la misma población. Como inicio por la descripción del tipo de lesiones encontradas, se describe la forma anatómica de los meniscos discoides, separando en dos grandes grupos dichos hallazgos. Como se muestra en la imagen, existe la presentación de un menisco discoide incompleto o completo. El primero se diferencia de la primera imagen en que, aunque se conserva una parte de la anatomía, el tejido se continúa desde la porción periférica a la porción central, abarcando una mayor área articular del platillo tibial lateral. En comparación con ambas imágenes, la tercera imagen nos muestra un menisco discoide completo. Este respeta la morfología definida del menisco discoide, presentándose en forma de un circo o de disco, abarcando una totalidad de la región articular del platillo tibial lateral. Como seguimiento a los hallazgos encontrados, Watanabe en 1969 inicia con la clasificación de menisco discoide, el cual divide la morfología del menisco en tres tipos. Iniciando con el tipo 1, tenemos un menisco discoide completo, el cual, como se observa en la imagen, pues eh, presenta todas las características de acuerdo a su definición. Un menisco en forma circular que abarca toda la superficie articular.
Un menisco discoide tipo 2 es aquel que es un menisco discoide parcial, el cual, si bien preserva un poco de la morfología habitual, pues tiene mayor extensión hacia la zona articular, no siendo completamente circular, pero con una mayor cobertura. Tanto el tipo 1 o el tipo 2 se consideran meniscos discoides estables o morfología estable. El menisco discoide tipo 3, llamado menisco tipo Kreuzberg, le da honor a que el cuerno posterior del menisco se encuentra fijo únicamente por el ligamento de Kreuzberg. Este, en comparación a los dos anteriores, es un menisco discoide inestable, por el motivo que tiene ausencia de los ligamentos meniscotibiales en un plano coronal. Esto ocasiona que exista una hipermovilidad en el cuerno posterior en extensión de la rodilla, causando el clásico síndrome de una rodilla chasqueante. Este tipo de lesiones se presenta únicamente en menos del 0.2% de los casos, sin embargo, es el más sintomático de los tres. Agregado a los hallazgos descritos por Watanabe en la clasificación anterior, podemos clasificar al menisco en otros dos tipos, de acuerdo a su grosor en la cuestión coronal, revisado en hallazgos artroscópicos y de resonancia magnética, en donde tenemos que el tipo 1 es una forma de tableta, en donde el grosor es similar tanto en su borde libre como en la parte periférica en donde se une a la cápsula. Todo el menisco comprende el mismo grosor, en comparación al menisco discoideo tipo 2, en donde es una forma de cuña. La parte periférica preserva su grosor y va disminuyendo progresivamente. Sin embargo, a diferencia de un menisco normal, el borde libre llega a la línea media. Con base en la clasificación de Watanabe, en la década de 1990, Jordan determinó que los tipos 1 y los tipos 2 de Watanabe no desarrollan sintomatología hasta asociarse a una lesión meniscal y que el tipo 3 presenta una mayor asociación con el bloqueo articular, por lo que recomendó clasificar el menisco discoide de acuerdo con su estabilidad. En el 2004, Klingler y colaboradores describen una nueva clasificación, la cual se centra más en la estabilidad periférica, agregado pues a la morfología y a la presencia o ausencia de alguna lesión meniscal agregada. Este, Esto observado en hallazgos artroscópicos directamente. Encontraron que existe una mayor inestabilidad por parte del cuerno anterior en un 47.2% en comparación con el cuerno posterior y con una mínima en el tercio medio con un 11.1%. Es así cuando en el 2009 también han colaboradores en hallazgos en resonancia magnética pueden clasificar o crean una nueva clasificación en donde este, el menisco discoideo se encuentra con un desplazamiento anterocentral, un desplazamiento posterocentral, un desplazamiento central o sin ningún tipo de desplazamiento. De acuerdo a todos estos hallazgos, Young en el Boston Children's Hospital en el 2019 crea o propone una clasificación con base en el tamaño, la estabilidad y la presencia o ausencia de la lesión meniscal, con intenciones de ayudar a los cirujanos ortopédicos a la planificación preoperatoria de estos pacientes. El objetivo de esta clasificación es poder reconocer el tipo de lesión a la cual nos vamos a enfrentar preoperatoriamente, dividiendo el tipo de lesión o el menisco discoide de acuerdo a su estabilidad, si es estable o inestable, si es un menisco discoide incompleto o es un menisco discoide completo y si la presencia de alguna lesión meniscal agregada, si tiene algún desgarro o si el desgarro es central o periférico. Debido a que el menisco discoide es una normalidad genética, podemos encontrar asociación con otro tipo de patologías. Entre ellas, la más frecuente es la osteocondritis disecante del cóndilo femoral, principalmente del lateral, con un promedio del 12.8% de incidencia. Además de ello, la presencia de quistes meniscales, una hipoplasia femorotibial, lesiones de la cabeza del peroné o anormalidades directamente de la vascularización, como por ejemplo anormalidades de la arteria genicular inferolateral, son manifestaciones encontradas comúnmente en los pacientes. Como parte del diagnóstico se tiene que el menisco discoide principalmente se encuentra asintomático,
Este tipo de hallazgos normalmente es un hallazgo incidental encontrado en hallazgos de resonancia magnética debido a algún otro tipo de patología o bien directamente en la artroscopía. Aunque si bien la mayoría de los casos cursa de manera asintomática, existe una parte de ellas en donde puede verse una sintomatología. Depende esto de la edad, la actividad deportiva del paciente y el tipo de inestabilidad periférica, presencia o ausencia de alguna lesión agregada. Eh, Como datos de inestabilidad tenemos que ocurre un desplazamiento anormal del menisco cuando se realiza algún tipo de salto, se puede evidenciar chasquido palpable durante el rango articular o incluso puede causar un bloqueo o pseudobloqueo articular. Los datos sintomáticos o las manifestaciones clínicas principalmente son en episodios agudos en donde se encuentra dolor, inflamación y síntomas mecánicos debido a alguna lesión meniscal agregada. Se dice que pues, la presencia de lesiones es debido a que estos meniscos son más susceptibles a la lesión debido a su morfología, al colágeno que se encuentra desorganizado por una compensación en cuanto a al tamaño y a la forma y su falta de vascularidad. Incluso pues en ausencia de trauma puede ocasionarse lesiones por la anomalía anatómica. De acuerdo a las manifestaciones clínicas, dependiendo del grupo de edad, se pueden dividir los síntomas clínicos más frecuentes, encontrando que en pacientes muy jóvenes, principalmente menores de 10 años, más que características sintomáticas de un cuadro de lesión agudo, podemos encontrar lo que llamamos snapping knee syndrome o síndrome de rodilla chasqueante, en el cual la rodilla en flexión al momento de una extensión completa se evidencia o se percibe un chasquido en la articulación. En comparación con pacientes más grandes, de los 10 años en adelante aproximadamente, el cuadro clínico ya se encamina más a signos articulares, como lo pueden ser dolor, inflamación o síntomas mecánicos, en los cuales se refiere a datos de inestabilidad o datos o incapacidad para los arcos de movimiento. La exploración física debe iniciar desde una exploración básica, comenzando en este caso como con la inspección del paciente, identificando su tipo de marcha, puede ser al ingresar al consultorio o siendo evidente desde que lo vemos caminar, y si esta marcha está o no acompañada de alguna órtesis para la facilitación de la misma. La alineación de las extremidades inferiores y la existencia o ausencia de alguna asimetría articular, como puede conllevar la presencia de edema, derrame articular o incluso alguna deformidad, siempre de una manera comparativa con la extremidad contralateral. Seguimos la exploración con signos un poco más específicos, como puede ser el dolor articular, predominantemente en la línea articular lateral, o la presencia de alguna protuberancia en la misma región. Esta protuberancia puede conllevar a un incremento o no de volumen a la flexión pasiva y activa, debido a que existe o pudiera existir una subluxación del menisco en pacientes pues, con un menisco discoide inestable. Este tipo de protuberancia puede o no acompañarse de un chasquido al momento de realizar las pruebas, a causa de la traslación que existe entre el cóndilo femoral lateral sobre el borde posterior que se encuentra engrosado al menisco. La exploración de rodilla, como ya se comentó, la exploración física siempre tiene que ser comparativa con la rodilla o con la articulación contralateral para evitar confundir algunos signos clínicos que podamos observar. A la exploración física existen maniobras específicas para encontrar o evidenciar algún tipo de lesión meniscal. Entre ellas se encuentra principalmente el test de McMurray. Este tiene una especificidad del 98% para las lesiones meniscales con una sensibilidad hasta el 61%. En este tipo de maniobras el paciente se encuentra en posición de cúbito supino y la rodilla se mantiene flexionada o se inicia flexionada totalmente. A continuación se inicia una rotación medial mientras la rodilla se lleva a una posición en extensión. Este mecanismo o este movimiento se repite un par de veces para evidenciar con un ángulo diferente de flexión eh, algún tipo de lesión o probar más que nada toda la cara posterior del menisco lateral. Para comprobar el menisco medial, igual se realiza una flexión de la rodilla completa y se rota la tibia de manera lateral en lugar de medial, como en la maniobra anterior. Se realiza igual un par de veces y lo que se intenta evaluar es toda la cara posterior del menisco medial. Esta maniobra es positiva si el paciente experimenta algún tipo de chasquido, bloqueo e incluso dolor en la rodilla.
Continuamos con el test de Teselay. Este tiene una sensibilidad del 92% en las lesiones principalmente de menisco lateral. Se inicia con el paciente de pie sobre la pierna o la extremidad lesionada, esta misma flexionada a 20 grados. El paciente se sostiene del examinador o de algún ayudante y realiza un giro tibial 3 veces hacia cada lado. Esta prueba es positiva si el paciente se queja de dolor en la línea articular durante las rotaciones. Se puede realizar de manera comparativa para distinguir si existe algún otro tipo de sintomatología agregada o algún tipo de distractor. Continuamos con el test de IGIS, también llamado Weight Bearing McMurray Test, similar al test de McMurray anteriormente descrito. Sin embargo, el paciente está de pie y se realiza pues con el peso del mismo. Este tiene una sensibilidad para desgarros del menisco posterior y medial del 64% y una especificidad del 90%. En el paciente completamente de pie, con las rodillas extendidas, ambos pies separados entre sí de unos 30 a 40 centímetros. Iniciamos con la detección de algún tipo de lesión de menisco medial. Se le pide al paciente que se ponga o que se vaya creando en cuclillas con ambas piernas en rotación externa máxima y que luego se levante lentamente. La distancia entre las rodillas aumenta y cada rodilla se gira externamente a medida que avanza la sentadilla. En comparación, para los desgarros de menisco lateral, se mantienen ambas extremidades inferiores en rotación interna máxima mientras el paciente se pone en cuclillas y de pie. Este tipo de maniobra es positiva cuando el paciente siente dolor o algún tipo de chasquido. A veces es evidente incluso para el examinador en el lugar relacionado de la línea articular, ya sea para la línea articular medial o lateral, dependiendo de la maniobra que se esté realizando. La continuación de la postura en cuclillas se detiene obviamente cuando existe algún tipo de dolor, chasquido o datos de inestabilidad, lo cual también crea o evidencia una maniobra positiva a la realización. El test de Finachetto o el signo de salto se lleva a cabo con la rodilla, bueno, al paciente en decúbito supino, con la rodilla del paciente a 130 y 140 o 140 grados de flexión, con el examinador fijando esa posición, dando un contrapeso al pie. De forma similar a la prueba de cajón anterior de la rodilla, el examinador hace una tracción de la tibia hacia anterior, en este caso de forma un poco más agresiva con la prueba del cajón. Esta prueba es positiva si el examinador siente un salto cuando el cuerno posterior del menisco desgarrado se desplaza por delante del punto del contacto tibio-femoral. El salto es apenas audible o visible y no tiene que ser necesariamente doloroso, si bien obviamente puede ser también agregado a pruebas de rotura del ligamento cruzado anterior o de lesiones del ligamento cruzado anterior, en donde se encuentra una traslación importante de la región tibial y dolor en la zona articular. Tenemos también la marcha de pato o Childress Test, en donde se le pide al paciente que se ponga en una posición de cuclillas y camine manteniendo esa postura. Este se describe para las lesiones aisladas en la porción posterior del menisco medial, las cuales normalmente son indefinidas o misdiagnosticadas. Es positiva cuando existe algún tipo de dolor o limitación en la realización de este test, con bloqueo articular o incluso sensación de chasquido e inestabilidad. Continuando con el diagnóstico del menisco discoide, tenemos los estudios de gabinete, los cuales nos pueden identificar algún tipo de lesión de manera más objetiva en la región articular. Iniciamos con una radiografía simple. Estas se deben obtener principalmente en todos los pacientes, ya que es un estudio de bajo costo y fácil de adquirir. Estas proyecciones deben incluir las proyecciones antero-posterior, lateral, de túnel y la de Merchant. Los signos radiográficos más frecuentes son un aumento del espacio articular, predominio lateral, se puede llegar a ver hasta un aumento de 11 milímetros, como se pueden observar en las últimas 3 radiografías. Un aumento de la altura de la cabeza del peroné, distinguible en comparación a la radiografía A, que nos muestra una proyección de un paciente normal, en comparación con la radiografía B, en la cual pues la altura a la cual se encuentra la cabeza del peroné es un poco mayor. Tenemos una hipoplasia de la espina tibial lateral con una oblicuidad de la meseta tibial también lateral.
y una apariencia cuadrada del cóndilo femoral. Está evidente igualmente en la radiografía con la letra B. Puede existir un ahuecamiento de la meseta tibial lateral, observado principalmente en la imagen B o en la D. Y por último, el condylar cutoff sign, evidenciado en la radiografía con la letra C, principalmente en la proyección de túnel, que es una proyección posterior anterior de la fosa intercondilia, en donde la parte más medial del cóndilo femoral lateral se puede encontrar como en cuña o sin diferenciación completa. El ultrasonido, en manos de algún especialista confiable y experimentado, es una técnica también económica que nos puede favorecer o ayudar al diagnóstico del menisco discoide. Los criterios ecográficos para este diagnóstico incluyen la ausencia de una forma triangular normal del menisco, presentándose un tejido meniscal mucho más grueso y anormalmente alargado, y la aparición de un patrón central heterogéneo. Como podemos observar en las imágenes, se observa un tejido meniscal. En este caso es un poco más grueso al observable o en comparación al observable en tejidos meniscales de un paciente normal y abarca la mayor parte de la articulación. La resonancia magnética es la modalidad de elección para confirmar el diagnóstico de un menisco discoide. En este tipo de estudios podemos determinar los signos de inestabilidad periférica, como pueden ser la ausencia de las inserciones capsulares, el desplazamiento anterior del cuerno posterior del menisco con respecto a la tibia o la presencia de alguna subluxación del mismo. Además de si existen lesiones agregadas, qué tipo de lesión meniscal es y qué tipo de desgarro existe, principalmente intrasustancia. La resonancia magnética es de gran utilidad también en la planificación preoperatoria, así como en el diagnóstico diferencial de algún tipo de lesión agregada. De acuerdo a los hallazgos diagnósticos encontrados en la resonancia magnética, Silverman divide de acuerdo al plano sagital o coronal este tipo de manifestaciones para determinar si existe la presencia de un menisco discoide. En el plano coronal tenemos un aumento del ancho del cuerpo meniscal de más de 15 milímetros, de igual o más de 15 milímetros, que exista una diferencia de tamaño entre el cuerno posterior y el cuerno anterior. En condiciones normales, suelen ser simétricos, y la presencia de un menisco completo en todos los cortes de anterior a posterior. Normalmente, este tipo de menisco, la imagen de un menisco completo, solamente se está presente en las secciones anteriores y posteriores. En el plano sagital, los hallazgos para determinar si existe o no la presencia de un menisco discoide son 3 o más cortes consecutivos de 5 milímetros de espesor que demuestren que la continuidad del menisco existe entre los cuernos anterior y posterior. Normalmente solo esta continuidad únicamente es evidente en 2 cortes adyacentes. Que tenga o que exista una apariencia anormal, engrosada y plana en la zona medial del menisco, y el bow tie sign, como se puede ver en la imagen, que hace referencia a un moño en el cual las partes más distales o más periféricas que hacen referencia a la porción anterior y posterior sean mucho más engrosadas y se vayan adelgazando en su zona central. Sin embargo, no deja de desaparecer este tipo de tejido. En esta resonancia magnética, es una resonancia magnética de rodilla, es una rodilla derecha, un corte sagital y un corte coronal en T2. Tenemos que en la primera imagen observamos un menisco completo en todos los cortes de anterior a posterior en la zona lateral. Y en la segunda imagen, el corte sagital, se observa una continuidad entre los cuernos con una apariencia engrosada y plana en su zona media. Esto contribuye o hace referencia al bow tie sign, como se comentaba anteriormente. En esta diapositiva podemos encontrar dos secuencias de resonancia magnética. Las primeras dos imágenes nos muestran una rodilla izquierda en la que se muestra un menisco discoide externo completo. Existe una morfología de tipo cuña, se observa una marcada hipoplasia del cóndilo femoral externo. Agregado a todo esto, presenta una rotura multifragmentaria horizontal intrameniscal en contacto con la superficie articular inferior. En la segunda proyección es una proyección sagital en la que se aprecia más claramente la forma de la rotura intrasustancial. Las siguientes dos proyecciones dan
Imagen a una rodilla derecha, en donde se evidencia un menisco externo discoide completo con la morfología en tableta. Existe también una hipoplasia del cóndilo femoral externo con una lesión osteocondral en el vertiente medial. Además de ello, se agrega una rotura longitudinal del cuerno anterior y transversal del cuerno posterior que, que contacta con la superficie interior articular. Está observada en la última imagen en el corte sagital. Se observa la morfología de ambos meniscos o la comparación de ambos, en donde un menisco se observa en forma de cuña, en donde la parte más periférica está más engrosada en comparación a la zona central. Sin embargo, esta abarca de todas maneras, de manera longitudinal, toda la superficie articular, en comparación con un menisco discoide en tableta, en la cual el grosor se respeta tanto en la zona periférica como en la región central. De igual manera, en una resonancia magnética de rodilla, más específicamente visualizando la zona articular en un plano sagital, una resonancia magnética en T2, podemos encontrar las diferentes morfologías que puede observarse en un menisco discoide. En la imagen A tenemos un menisco discoide completo con una morfología en tableta, en la cual tanto la parte o las zonas periféricas como la región central tiene una aumentación de tamaño mayor a 11 milímetros. En comparación con la imagen B, tenemos un menisco, pudiera ser completo o parcial, sin embargo es un menisco discoide en cuña, en la cual pues las zonas de la periferia son mucho más gruesas que la zona central. Sin embargo, aunque se evidencia el adelgazamiento, persiste o continúa el tejido, creando el bow tie sign del cual se habla anteriormente. Si bien los estudios de imagen no son mejores que la exploración clínica en el diagnóstico del menisco discoide, está con una sensibilidad del 38.9% en comparación al 88.9% respectivamente, sí son de gran utilidad en la planificación preoperatoria, así como en el diagnóstico diferencial. En algunas ocasiones o circunstancias, agregado a los estudios de gabinete, puede ser necesario una artroscopía diagnóstica. Esta, pues además de ser un procedimiento diagnóstico, se inicia como tratamiento, se indica como tratamiento para confirmar el diagnóstico previamente descrito, especialmente en pacientes sintomáticos como algún tipo de variante inestable y en donde se evidencie una apariencia normal en las resonancias magnéticas. En estas imágenes tenemos una mujer de 31 años con un menisco lateral discoide sintomático en una rodilla derecha. Se puede observar en la imagen A un menisco normal, medial, sano, y en la imagen número B un menisco lateral discoide. Este es de tipo 1, que quiere decir que es completo, pero es estable. Y en la imagen número C se puede mostrar que durante la artroscopía diagnóstica se inicia una cauterización del menisco para realizarse una plastía parcial y pues al momento de estar realizando el tratamiento se descubre agregado una lesión horizontal, la cual no era evidente en los estudios de imagen anteriores. Aquí tenemos las imágenes de una artroscopía de rodilla en una paciente femenina de 35 años, la cual se le inicia o se le indica una artroscopía terapéutica para la plastía del ligamento cruzado anterior. Al momento de iniciar el recorrido y hacer la exploración habitual de la rodilla, se puede encontrar como un hallazgo incidental la presencia de un menisco discoide lateral. Aquí encontramos pues el tejido meniscal que abarca toda la superficie del platillo tibial lateral. Es importante pues corroborar todo este tipo de anomalías en la rodilla y pues clasificarlas de acuerdo a su anatomía y su sintomatología, además de descartar lesiones complejas del menisco asociadas a este tipo de malformación, como pueden ser lesiones en asa de Walde, que son comúnmente asociadas al menisco discoide. Mencionado anteriormente, el test de Finocheto se utiliza como una exploración o maniobra de exploración física para el posible diagnóstico de una rotura, desgarro o más bien subluxación meniscal.
Esta misma maniobra puede realizarse bajo visualización directa con o mediante el artroscopio, en donde, como se pueden visualizar en las imágenes, al paciente se coloca igual con una rodilla a 130 grados de flexión, el examinador haciendo un contrapeso o fijando la posición en el pie, creando una traslación y una distracción hacia anterior de la meseta tibial. Esta prueba es positiva cuando el cuerno posterior del menisco desgarrado se desplaza por delante del punto del contacto tibiofemoral. En cambio o en comparación a la exploración física, bajo visión directa artroscópica se puede ver cómo el defecto realiza ese salto característico de la prueba. Aquí evidenciando en la imagen A y en la B, en comparación con la imagen C y con la D, existe pues un mayor espacio articular y se crea ese chasquido o esa liberación del menisco desgarrado, desplazándose hacia adelante del punto del contacto. Relacionando todos los hallazgos que se pueden encontrar en el diagnóstico de menisco discoide, tanto en estudios de gabinete como en la artroscopía, tenemos aquí una proyección radiográfica antero-posterior de rodilla sin carga con la presencia de un menisco discoide lateral. Se observa un aplanamiento del cóndilo lateral femoral, un aumento del espacio articular y una deformidad de platillo tibial lateral, esta en forma de copa. En las imágenes B y C tenemos una resonancia magnética de rodilla, son los cortes coronales y sagitales en T1 y en T2 con supresión grasa, confirmando un menisco lateral discoide completo con aumento de la señal intrasustancia, la cual sugiere una degeneración mixoidea del menisco. En la imagen número con la letra D tenemos una imagen artroscópica del mismo paciente, a la izquierda encontrando el menisco escoideo evidenciado tras artroscopía, es un menisco escoide completo, y posterior en la imagen derecha es una imagen final tras la realización de una plastía meniscal de manera artroscópica. El tratamiento para el menisco discoide se divide en dos grandes grupos dependiendo de las características del cuadro clínico o factores relacionados. Iniciando con el tratamiento conservador, un menisco discoide asintomático con estudios de gabinete negativos para identificación de algún otro tipo de lesiones asociadas, solo requiere seguimiento, no amerita ningún tipo de manejo agregado. Únicamente es la vigilancia por si existe en un futuro una lesión debido a la malformación del mismo. De igual manera, si el menisco discoide se detecta de manera incidental durante una artroscopía, no se necesita tratamiento agregado, por ejemplo, en alguna rotura del ligamento cruzado anterior en donde se evidencia un menisco discoide bajo visualización directa, únicamente se reporta como hallazgo, si bien no es necesario realizar manejo directo a la malformación siempre que no haya sido causa de sintomatología previa. El tratamiento quirúrgico por lo general se recomienda en pacientes en donde sí exista una asociación con síntomas mecánicos, como lo pueden ser el dolor, el bloqueo articular, inflamación, disminución de los rangos articulares al movimiento o la incapacidad para realizar alguna actividad deportiva o actividad física. Anteriormente o de forma histórica tenemos que se realizaba con frecuencia la meniscectomía completa por artrotomía. Este era el tratamiento de elección, el cual consistía en la extirpación completa del menisco discoide. Generalmente pues aliviaba los síntomas a corto plazo, pero en estudios a largo seguimiento pues se demostró que existen cambios degenerativos progresivos en un periodo de 5 a 10 años. En la actualidad rara vez se realiza, considerándose solamente en casos en donde el menisco es irrecuperable o en pacientes adultos mayores o mayores de edad que ya se encuentran en espera de algún reemplazo articular a corto plazo, sin embargo que presentan alguna sintomatología muy evidente por la lesión meniscal o el menisco discoide como tal.
Iniciando con el manejo quirúrgico, tenemos la meniscectomía parcial. Este es el tratamiento de elección para meniscos discoides, los cuales se encuentran estables, sean completos o incompletos, y pues se presenten sintomáticos en los pacientes. La meniscectomía parcial por vía artroscópica, el objetivo de ella es remover los fragmentos sueltos, desgarrados o degenerados del menisco discoide, dejando intacto su borde periférico de unos 8 a 10 milímetros de ancho. Por lo general es una técnica imprecisa ya que se trata de ir limitando el borde más central y pues es operador dependiente. Si bien la meniscectomía parcial es el manejo de elección en el menisco discoide, hay estudios que evidencian un crecimiento progresivo nuevo del mismo menisco previamente removido o la presencia de falta de remodelación en un único tiempo quirúrgico o en un primer tiempo quirúrgico. Como se muestra en las imágenes, tenemos el seguimiento de un caso donde se observa durante un segundo tiempo un menisco lateral incompleto, observable en las imágenes con la letra A, con su subsecuente arrimado funcional de 8 milímetros posterior a la resección parcial en las imágenes con la letra B. Agregado a la meniscectomía parcial, tenemos la plastia meniscal, que es una sauquerización meniscal o meniscoplastía, también por vía artroscópica. Esta se refiere a la extirpación específica de la porción central del menisco discoide, rebajando su grosor para aproximarse a la estructura anatómica normal del menisco, dejando o persistiendo con un borde periférico intacto de forma semilunar de aproximadamente 6 a 8 milímetros de ancho. Dado que esto mantiene la función del menisco normal con sus inserciones capsulomeniscales intactas, evita el desgarro y los síntomas persistentes asociados con remanentes más grandes. Este, al igual que o acompañado a la meniscectomía parcial, es el tratamiento de elección para meniscos discoides estables, ya sea completos o incompletos, y pues obviamente en pacientes sintomáticos. En comparación a otros tipos de tratamiento, no se ha comparado esta técnica por grupos de edad para corroborar o confirmar que sea el tratamiento de elección, pero da muy buenos resultados a corto y largo plazo. Como último tratamiento quirúrgico, si bien no menos importante, tenemos la reparación meniscal por vía artroscópica. Esta reparación hace referencia a la reinserción del borde meniscal periférico, ya sea en su porción posterior, central o anterior, a la cápsula a nivel tibial cuando existe algún tipo de inestabilidad, principalmente en las lesiones tipo 3 de Watanabe o en su variante de Grisberg, o bien en lesiones meniscales agregadas a la reparación principalmente con sutura de cualquier tipo de lesión encontrada en el borde vascularizado o en la zona 1, que es la zona roja roja. En las lesiones horizontales que se pueden encontrar que se extiendan hacia la periferia, es necesario resecar una porción, ya sea la porción inferior o superior del menisco, dejando el borde que mantiene la inserción periférica, es decir, su porción estable. Para otro tipo de lesiones encontradas, según el tipo y la ubicación, se pueden realizar reparaciones con suturas todo dentro, suturas dentro fuera o suturas fuera dentro para estabilizar el menisco a la cápsula. En la figura, en la primera figura tenemos la presencia de un menisco discoide a la cual se le realizó primeramente una plastía meniscal, resecando la parte central del mismo, tratando de conservar la forma anatómica normal. Y posterior a ello se encontró una lesión longitudinal en la cual se hace la reparación mediante dos suturas. En las imágenes B y C podemos observar las imágenes de una rodilla derecha mostrando una lesión longitudinal también a nivel del cuerno posterior del menisco interno, igualmente en la zona roja roja, en la cual se le realiza una reparación de dicha lesión con dos suturas internas. Como resumen, el manejo otorgado en pacientes con menisco discoide, en este diagrama de flujos se esquematizan los pasos a seguir tras una lesión o la detección del menisco discoide, iniciando bien con un menisco discoide sintomático, ya que como se habló anteriormente, los pacientes asintomáticos o no requieren tratamiento o se les otorga un manejo conservador. Posterior a la identificación, se corrobora el diagnóstico por medio de la exploración física, los hallazgos clínicos y estudios de gabinete, en este caso la resonancia magnética. Se indica el manejo quirúrgico por las características encontradas y se inicia con la decisión de una plastía meniscal vía artroscópica.
En los hallazgos encontrados, mientras se realiza esta misma, podemos observar si existe a su vez alguna lesión meniscal, ya sea reparable o irreparable, continuando así con la realización de una reparación meniscal por medio de suturas meniscales o, en caso de ser una lesión irreparable, una meniscectomía parcial. En caso de presentar algún dato de inestabilidad durante el procedimiento, se indica como tratamiento agregado la reparación meniscal con fijación del borde periférico del mismo a la cápsula, ya sea en su porción anterior, media o posterior, así evitando la subluxación y pues las manifestaciones clínicas posteriores. Como manejo posquirúrgico, si únicamente se realiza una plastía meniscal o la meniscectomía parcial, podemos iniciar con los rangos de movimiento a tolerancia del paciente, tanto rangos de movimiento sin carga como con carga, que sea progresivo y a tolerancia. Si se realiza algún otro tipo de reparación meniscal con suturas o fijación a la cápsula de los meniscos, se limitan los arcos de movimiento de unos 0 a unos 90 grados. Este, Normalmente la carga de peso en este tipo de pacientes es parcial durante al menos 4 a 6 semanas con el uso de una órtesis para la marcha y se va aumentando paulatinamente como se progrese. Como conclusiones al tema, podemos comentar que el menisco discoide, desde su descripción inicial, se ha catalogado como una variante morfológica de los meniscos, que, si bien es una entidad principalmente asintomática, en algunos pacientes puede significar una causa de dolor e inestabilidad, lo que ocasiona cambios artrósicos tempranos y un impacto en su calidad de vida. La resonancia magnética juega un papel importante en esta entidad, puesto que es el único método de imagen donde se puede confirmar el diagnóstico, recordando que los hallazgos por artroscopía darán siempre la pauta final. Todo tratamiento otorgado o indicado se realiza con el fin de preservar la función articular y retrasar los cambios degenerativos y artrósicos, procurando una mejor calidad de vida para los pacientes. Por su atención, gracias.